Problema de aplicación con triángulos oblicuángulos, tercer ejemplo. En este caso vamos a resolver un problema que dice lo siguiente. Vamos a tener un poste vertical que tiene 40 pies de altura, es decir, este que está aquí, y que se encuentra sobre una ladera, es decir, sobre una colina, si quieres ver de esa forma. Se encuentra sobre una colina que forma un ángulo de 17 grados con una horizontal, es decir, con esta que está aquí, es decir, entre la colina y esta horizontal se forman 17 grados. Se nos pide calcular la longitud mínima de cable, es decir, se nos pide calcular esta longitud de cable que llegaría de lo alto del poste, es decir, desde aquí a un punto situado a 72 pies colina abajo, desde la base de este poste, es decir, a este punto que tenemos A. Lo que nosotros queremos calcular es la distancia que está aquí. Ahora, en este caso es prudente que, como lo hicimos en el ejemplo 1 y en el ejemplo 2, ubiquemos primero cuáles son los elementos contemplados en este triángulo. Entonces, por ello, si consideramos que este es el ángulo A, entonces vamos a decir que este de aquí es el lado A. Si este de aquí va a ser el ángulo B, entonces el que está aquí enfrente será el lado B y ese es justamente el que queremos calcular. Y bueno, finalmente este de 72 pies de distancia pues va a ser el lado C. Bueno, en este sentido tenemos un pequeño detalle y el detalle que tenemos es que, bueno, pues dentro del triángulo que es oblicuángulo, porque bueno, el triángulo grande realmente es un triángulo rectángulo y de hecho a partir de ahí debemos de empezar a notar qué elementos vamos a obtener. Y si tú te das cuenta con respecto al triángulo que nos importa, pues el que nos importa es este que está acá arribita, que se trata de un triángulo oblicuángulo, es decir, que no tiene ángulos rectos dentro. Bueno, entonces a partir de esta información que tenemos, pues vamos a ver si con la ley de senos se puede resolver. Entonces para ello le enunciamos, vamos a tener A sobre el seno de A, esto es igual a B sobre el seno de C y esto va a ser, de B. Y esto va a ser igual a C sobre el seno de C. Vamos a ver de los datos que tenemos aquí qué es lo que podemos ocupar. Entonces, por ejemplo, conocemos el valor del lado C, conocemos el valor del lado A y tenemos un pequeño problema. No tenemos ningún ángulo. ¿Va? No tenemos ningún ángulo en este momento. Entonces, hasta el momento con lo que tenemos no podemos ocupar ley de senos. Pero como se ha visto en los dos ejemplos anteriores, pues quizás a partir de una que otra operación, pues no sea posible calcular 1, 2 o hasta los 3 ángulos. Entonces vamos a ver que sí nos es posible calcular. Por ejemplo, de aquí a acá no tenemos idea cuánto valga, a pesar de que sabemos que este peque vale 17 grados, pues no nos sirve porque al final de cuentas no es como que aquí algo estandarizado. Pero para eso sí vamos a ocupar justamente el triángulo rectángulo que está aquí marcado. Es decir, este que está aquí. Aquí sí le vamos a poner particular atención a este triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque aquí hay un dato extra que nos puede ayudar. Y el dato extra es este ángulo de 90 grados. Sabemos que la suma de los tres ángulos internos en cualquier triángulo, no importa el que sea, siempre va a ser de 180 grados. Ahora, en un triángulo rectángulo, la suma de los dos ángulos agudos siempre va a ser de 90 grados. Por lo tanto, si a 90 grados le quitamos los 17 grados del ángulo restante, entonces vamos a tener un ángulo de 73 grados. Es decir, este ángulo que está aquí vale 73 grados. Ahora, a partir de ese ángulo, si te das cuenta y empieza a tomar un poquito de forma, a partir de este ángulo de aquí podríamos calcular el de acá arriba, el del ángulo B. ¿Por qué? Porque sabemos que entre estos dos se forman 180 grados, es decir, es una media circunferencia. Por esa razón se forman aquí 180 grados. Entonces, a 180 grados le vamos a quitar los 73 grados restantes y vamos a tener 107 grados. Es decir, este ángulo que está acá arriba, lo vamos a remarcar con otro color, vale 107 grados. Y conociendo ese ángulo, bueno, pues ya vamos a tener un dato más, que en este caso sería el ángulo B, lo remarcamos.
Sin embargo, tenemos un problema. No podemos calcular los otros ángulos porque a lo mejor podrás decir, bueno, pues ya sabemos que para cualquier triángulo la suma de los internos son 180 grados, pero seguimos sin tener noción de este ángulo que está aquí y seguimos sin tener noción de este ángulo que está acá. Entonces, con los datos que tenemos, así como está esto, no nos sirve la ley de senos, ¿va? Pero podremos analizar lo siguiente, y esta es una regla que te puede ayudar muy bien a encontrar los datos que te faltan. Por ejemplo, conoces dos lados, este lado de aquí y conoces el lado de acá, y el ángulo que se forma en medio de ellos dos. Siempre que tengas ese caso, es decir, dos lados en un triángulo y el ángulo comprendido entre ellos dos, siempre va a ser ley de cosenos. Entonces, en este caso, como queremos calcular al lado B, pues la expresión de ley de cosenos que nos sirve es esta. B al cuadrado es igual a al cuadrado más C al cuadrado, es decir, los dos lados restantes al cuadrado, menos 2 veces la multiplicación de esos lados por el coseno del ángulo que está en medio, es decir, el ángulo que tiene esta letra. Sería el coseno del ángulo B. Sustituimos. Como realmente lo que nosotros queremos es b y no b al cuadrado, pues lo que vamos a hacer es quitarle el cuadrado aquí, pero afectamos del lado izquierdo a la igualdad, pues también lo hacemos del lado derecho. Entonces estos dos se anulan por ser operaciones inversas. Entonces b va a ser igual a la raíz cuadrada de lado a al cuadrado, es decir, vamos a tener 40 pies al cuadrado más 72 pies, que corresponde a c al cuadrado, menos 2 veces 40 por 72 y por el coseno del ángulo B, que es de 107 grados. Bien, entonces para hacer esto un poquito más rápido, literalmente lo voy a meter así en la calculadora. Entonces así como está, lo voy a poner de este lado. Limpiamos. En la calculadora lo que vamos a hacer es ir poniendo la expresión así tal y como está. Lo único que, bueno, aquí va a ser importante poner estos paréntesis porque le vamos a sacar raíz al resultado de todo esto. Entonces por eso aquí vamos a poner un paréntesis y vamos a poner 40 al cuadrado más 72 al cuadrado menos, voy a abrir un paréntesis más porque esto es un solo término, entonces a mí me importa que esto sea un solo resultado. Entonces paréntesis de 2 por 40 por 72 por el coseno de 107. Entonces cierro el paréntesis del coseno, cierro el paréntesis de la multiplicación y cierro el paréntesis de la raíz cuadrada, del resultado de la raíz cuadrada. Entonces B en este caso tiene un valor aproximado de 92.02. Vamos a truncar a 2 decimales. Entonces de 92.02 pies en este caso. Y ya, básicamente con esto ya resolvimos lo que se nos pidió, ver cuánto sería el valor, o es decir, la cantidad mínima de cable, es decir, la longitud del cable que tendría para llegar desde el punto A hasta el punto C, es decir, el lado B, que ya calculamos a partir de la